Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Les saludo en el amor de Cristo. Como corresponde al día jueves, estamos en estudios del Apocalipsis, particularmente el capítulo 1, 2 y 3. En esta ocasión, como ya hemos visto todas las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿cierto?, de lo que es el Asia Menor, hoy día vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen acerca del mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, capítulos 2 y 3. Pero vamos a leer una parte de la palabra de Dios en relación a esto mismo, que está en el capítulo 1, versículo 11. Y dice así: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apréndase los nombres de estas 7 iglesias, ¿cierto? Que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cierto? Es como para tener una secuencia de los mensajes que cada una de ellas recibe. Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, por la ubicación geográfica de estas iglesias en el Asia Menor. Ahí tenemos el mapa, donde, ¿cierto?, tenemos desde abajo hacia arriba, por el lado izquierdo, a Éfeso, arribita está Esmirna, más arriba está Pérgamo, y luego bajamos, ¿cierto?, hacia la derecha, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí están las 7 iglesias a quienes el Señor le envía el mensaje del Apocalipsis, ¿cierto?, a través de Juan el apóstol. Primero, ¿cierto?, aquí vamos a hacer un resumen acerca de los reconocimientos, reprensiones y promesas. Partimos, ¿cierto?, con la iglesia de Éfeso. Aquí hay reconocimientos. No vamos a ir al texto, sino que vamos a ir mirando solamente las diapositivas, porque el texto ya lo conocemos, que está en el capítulo 2. Una iglesia trabajadora, una iglesia que tenía paciencia, una iglesia que tenía celo por las cosas sagradas, no puede soportar a los malos. Una iglesia que tenía discernimiento para descubrir a los falsos maestros, a los que se dicen ser apóstoles. Una iglesia sufrida, ¿cierto? Le dice: tu arduo trabajo, paciencia y tu sufrimiento. Una iglesia perseverante, porque era una iglesia, ¿cierto?, que se mantenía en la voluntad de Dios a pesar de todo. Celosa de la pureza de la enseñanza y la santidad. Aborreces las obras de los nicolaitas, le dice. La única, pero contundente reprensión que recibe esta iglesia es: has dejado tu primer amor. Las promesas que recibe: esto es al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Sabemos que el árbol de la vida es Cristo mismo. Esta es la iglesia de Éfeso. Tenemos aquí 2 iglesias en esta tabla. La iglesia de Esmirna, ¿cierto?, que es la que sigue de Éfeso. Veamos esta iglesia. ¿Cuáles son los reconocimientos que tiene? Una iglesia que soporta las pruebas. Tu tribulación, le dice: conozco tus obras y tu tribulación. Una iglesia que soporta las pruebas. Qué importante es saber soportar las pruebas. Con la ayuda del Señor es posible. Siendo pobre en lo material, en lo espiritual era una iglesia rica. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. Reprensiones, no hay. No vemos reprensiones en el desarrollo de este mensaje. Sin embargo, es preparada para enfrentar la persecución. Allí en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Allí la prepara, ¿cierto? Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, etcétera, etcétera. Esta iglesia, ¿cierto?, le promete al Señor darle fortaleza para esta persecución. No temas, le dice. Yo te voy a fortalecer.
Además, habla de la corona de la vida, ¿cierto? Que Él le dará al que venciere. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa. Y luego en el versículo 11 le dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿cierto? Esto es libre de la condenación. Iglesia de Pérgamo. Esta iglesia tiene como reconocimientos que es fiel al nombre de Cristo. Yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pese a las presiones que tenía de parte del enemigo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Fiel al nombre de Cristo como su Señor, pero retienes mi nombre. Y fiel a la fe en Cristo y no has negado mi fe. Qué grande y bendita cierta la actitud de esta iglesia. La reprensión. Lamentablemente tenía un tema que toleraba la apostasía. Tolerancia a la apostasía. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, ¿cierto? Que inducía a cometer pecados. Y más o menos lo mismo le dice en cuanto a la tolerancia a la falsa doctrina de parte de los nicolaitas, que estaban metidos en la iglesia y los soportaban como hermanos, como creyentes, pero eran personas que enseñaban lo malo. Las promesas, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Cristo mismo es el maná escondido, ¿cierto? El maná que descendió del cielo. Un nuevo nombre en una piedrecita blanca. Ese será el nuevo nombre con el que vivirán los siervos de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, todo creyente, en la eternidad con Cristo. Veamos, ¿cierto?, a la iglesia de Tiatira y de Sardis. Tiatira, reconocimientos. Una iglesia que tenía amor, una iglesia de amor. Qué lindo es esto, donde el amor estaba presente al interior de la iglesia. Una iglesia de fe, una iglesia de servicio a Dios, una iglesia de paciencia y crecimiento en obras. Yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Lindo reconocimiento para esta iglesia de Tiatira. La reprensión es también una iglesia que toleraba a una falsa profetisa que se llamaba Jezabel. ¿Cierto? Que ya lo hemos visto cuando estudiamos esta iglesia. Una mujer que ejercía un liderazgo fuerte ahí, pero que llevaba a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La promesa, a los que son fieles, no imponer otra carga, le dice. Ahí es cierto en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No impondré otra carga. O sea, ¿cierto? No vendría juicio para esas personas que serían fieles al Señor. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana, ¿cierto? Cuando Cristo reine, tendrán autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana, que es Cristo mismo, ¿cierto? Su presencia, todo lo que Él significa para nosotros. Sardis, la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3. Esta iglesia ya comienzan a aparecer muy pocos reconocimientos. Aquí lo único que se reconoce a esta iglesia es que tenía un remanente fiel. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Este es un remanente fiel, y eso lo reconoce el Señor. Él siempre sabe quiénes son los que, ¿cierto?, en un grupo de personas mantienen fidelidad a Él. Él los tiene identificados. Que ojalá todos estemos en ese remanente. Reprensiones. Tienes nombre de que vive. Esto es una fuerte reprensión. Versículo 3, en la última parte dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Ya estás muerto. Fuerte esto. La otra reprensión es un rechazo a sus obras que no son perfectas. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cierto? Ellos creían que estaban haciendo las cosas bien, pero delante de Dios estaban equivocados, estaban malas.
Sin embargo, hay promesa para los que cambian, ¿cierto? Y sean como ese remanente fiel. Andarán conmigo con vestiduras blancas. Versículo 4. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Al que venciere, también le ofrece vestiduras blancas, que sin duda es la santidad, es la vestidura de la justicia, de la santidad que Cristo nos da. No borraré su nombre del libro de la vida, porque efectivamente hay un libro de la vida donde están inscritos los nombres de todos los redimidos. Por eso Jesús le dice a los discípulos, gócense más porque sus nombres están inscritos en el cielo, que por echar demonios, que por sanar enfermos. Lo más grande es que seamos salvos. Y los que están en esta condición de ser redimidos, de ser salvos por la sangre de Cristo, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. El Señor nos va a presentar. Por eso hay que mantenerse fieles al Señor. Vamos a ir, ¿cierto?, a lo que es la iglesia de Filadelfia. La hermosa iglesia de Filadelfia. Es hermosa por su espiritualidad. Esta iglesia tiene reconocimientos muy claros. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fidelidad a la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice también. Fidelidad a la palabra de Dios. Esto es lo esencial de la vida cristiana. Guardar la palabra de Dios. Cumplir la palabra de Dios. Apegarse a los mandamientos, a las enseñanzas, a las promesas de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para cumplir su palabra, porque esa es la base de la vida cristiana. Fidelidad al nombre de Cristo. No has negado mi nombre. Nunca tal actitud haya en nosotros, sino al contrario, siempre la de confesar que Cristo es nuestro Señor. Aunque no nos quieran por eso, nos rechacen por eso, pero Cristo es nuestro Señor. Una iglesia aprobada, cuando le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este yo te he amado tiene que ver con la aprobación que tenía esta iglesia delante de los ojos de Dios. Porque realmente el Señor ama a todos los hombres, ama a todas las personas, y a su iglesia en general también la ama, incluso a esa iglesia que es infiel, Él también la sigue amando. Pero a esta iglesia cuando dice yo te he amado, está indicando yo te he amado porque he visto tu fidelidad, porque he visto también, ¿cierto?, tu compromiso, tu santidad, tu lucha, etcétera. Era amada, era aprobada por Dios. Reprensiones, esta iglesia tampoco tiene reprensiones. Junto, ¿cierto?, a la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia no tienen reprensiones. Promesas, esta iglesia tiene muchas promesas. Primero, una puerta abierta, en el versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, ¿cierto?, para predicar el evangelio, para que se abra la bendición. También le habla que él hará juicio sobre sus enemigos, que hostigaban. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. O sea, una iglesia cuyos enemigos que los hostigaban, que los atacaban, como eran los judíos, iban a ser, ¿cierto?, sometidos a juicio por parte de Dios. También es una promesa grande y maravillosa que esta iglesia sería guardada del día, ¿cierto?, de la prueba que vendría sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. O sea, está hablando del arrebatamiento, ¿cierto?, como ya lo hemos visto, una iglesia que sería arrebatada. O sea, la iglesia que se va a ir con el Señor será la iglesia que es como la iglesia de Filadelfia, esa iglesia fiel al Señor. Y precisamente Filadelfia, ¿cierto?, significa amor filial. Al que venciere, le haré columna en el templo de Dios. Tremenda promesa. Además de eso, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, identificado, marcado con el nombre de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios,
Esto es una promesa, ¿cierto?, de nuestra ciudadanía que está en los cielos. Por eso todo hijo de Dios tiene una ciudadanía en los cielos. Lleva ese nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén. Y mi nombre nuevo, llevaremos también además el nombre de Cristo. Todo esto indica que somos de Él, solamente de Él y para la gloria de Él. Amén. Filadelfia. Y finalmente, la Odisea. Esta iglesia, ¿cierto?, al contrario de Filadelfia, esta iglesia es solamente reprendida. Reconocimientos no hay, no tiene reconocimiento esta iglesia, ninguno. Al leer todo el pasaje, todo el mensaje que le entregan a Filadelfia, a la Odisea, no hay ningún reconocimiento. Es una iglesia que comienza a ser reprendida de inmediato. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia tibia. También la reprensión es porque es una iglesia altiva, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Una iglesia altiva, una iglesia soberbia. Una iglesia en lo espiritual desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, dice, ¿cierto? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿cierto? En lugar de aquellos que se creían que sabían todo, que tenían todo, pero él le dice que eran pobres, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hay promesas, sin duda. Si la iglesia abre la puerta de su corazón, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Promesa de comunión para aquel que se arrepiente, para aquel que se humilla, para aquel que reconoce su necesidad de Cristo. Una promesa de comunión. La comunión con Dios, la comunión con Cristo, la relación profunda y especial con el Señor, que es nuestro anhelo y debe ser nuestro anhelo cada día en su presencia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Una tremenda promesa para una iglesia que estaba espiritualmente muy decaída. Sin embargo, el Señor le da y le ofrece algo grande. Si ustedes se levantan de donde están, si ustedes renuncian a su tibieza, si ustedes se humillan y no son altivos, si ustedes buscan en mí vestiduras espirituales, buscan en mí vista espiritual, si ustedes buscan en mí riqueza espiritual, ustedes se sentarán conmigo en mi trono. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la iglesia de la Odisea. Hemos visto entonces las 7 iglesias con los reconocimientos, reprensiones y promesas. En resumen, atento, amados hermanos, atentos a las más fuertes reprensiones que el Señor hace a las iglesias. A la iglesia de Éfeso le dice, has dejado tu primer amor. Atento con eso. Que el primer amor nunca se vaya de nosotros. Que esa pasión por Cristo, que ese amor por su obra, que ese apego a su sacrificio en la cruz del Calvario, que ese apego a las cosas profundas y primeras, grandes y gloriosas del Evangelio nunca estén alejadas de nosotros, sino que al contrario cada día estén ardiendo en nuestro ser. Has dejado tu primer amor. Esa es la primera reprensión fuerte que encontramos aquí. Y a 2 iglesias las reprende por tolerar lo malo, por tolerar a los falsos maestros y la corrupción moral. ¿Cuáles son estas iglesias? La iglesia de Pérgamo y Tiatira, que aunque ellos, en general como iglesia, tenían cosas buenas, pero dejaban ahí en la iglesia que tengan dominio, que tengan influencia, falsos maestros, los que enseñaban la doctrina de estilo Balaam, ¿cierto? Los nicolaitas, en el caso de Tiatira, ¿cierto? Que le daban importancia y valor a Jezabel, y eso el Señor les dice, ustedes eso, por eso tienen que responder, porque toleran lo malo. A la iglesia de Sardis también la reprende muy fuertemente. Tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives. Qué terrible esto. Que el Señor, aleluya, no nos reprenda de esa manera. Porque Él es el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el que nos puede dar vida espiritual.
Llenar nuestros corazones de su presencia en todo tiempo, porque Él es fiel y Él es inagotable. Él es una fuente inagotable de poder, de unción, de gracia, de bendición. Y que nuestros corazones estén palpitando de esa vida abundante del cielo. Y no que nos diga, Señor, ¿tienes nombre de qué vive? Mira, eres muy espiritual, animas a otro, pero tú, ¿cómo estás? A otro le dice que tienes que amar, pero tú, ¿cómo que no amas? A otro le dice que practica la santidad, pero tú estás practicando lo malo. A otros los animas para que sigan adelante, pero tú... O sea, una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero que estaba muerta. Dios tenga misericordia. Y a la iglesia de la Odisea también le da una fuerte reprensión, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te expulsaré, te echaré fuera, porque me das asco, porque me das náusea. Oh, qué terrible es esto. Amados hermanos, atento a estas fuertes reprensiones. Has dejado tu primer amor, toleras a los falsos maestros y la corrupción moral. Tienes nombre de que vives. ¿Por cuánto eres tibio? Estas reprensiones, que son 4 reprensiones, deben estar fuertemente atentos nuestros ojos para no caer en ellas. Pero también, ¿cierto?, hay ejemplos a seguir. ¿Qué ejemplos debemos seguir de estas iglesias? Los ejemplos más notorios. Yo creo que es el trabajo, paciencia y celo de Éfeso. Dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que nos soportas y que tienes ciencia, sabiduría para darte cuenta de quiénes son los que hacen lo malo. Es una iglesia de trabajo, de paciencia y de celo. Debemos de imitar lo de Éfeso. Debemos de imitar el sufrimiento de Esmirna. Una iglesia sufrida, una iglesia atacada. Pero es una iglesia que el Señor no la arrepiente, sino que la fortalece para que enfrente la persecución. Amados hermanos, ¿cuántas veces los problemas menores nos hacen sentir como que Dios nos ha dejado? Pero no es así. Aprendamos de la iglesia de Esmirna, que fue perseguida, que fue atacada, pero que era una iglesia sufrida en las cosas de Dios para enfrentar la persecución. Y sin duda, aprendamos de la fidelidad de la iglesia de Filadelfia. La fidelidad de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que no recibe reproches, que es la iglesia que es estimulada, que es animada, que es la iglesia a la cual se le hacen las más grandes promesas. Y la más grande promesa es que sería llevada a la presencia de Dios, escondida del día de la ira que vendría sobre la tierra y que va a venir sobre la tierra, que así es. Amados hermanos, que el Señor mucho les bendiga y que este estudio les haya sido de bendición. Quiero un momento orar para que este estudio tenga mucho provecho y bendición para todos los que lo puedan ver. Amado Dios, en esta hora invoco tu santo nombre. Después de haber estudiado estas 7 iglesias de Asia, nos damos cuenta de tu celo, nos damos cuenta de que nada está escondido delante de ti, que tú conoces nuestras obras, así como conocías las obras de estas iglesias. Que también, Señor, tú eres justo para reconocer las cosas que están bien, pero también eres claro y categórico para reprender las cosas que funcionan mal o que no se están haciendo. Señor amado, ayúdanos, danos un corazón sensible a tu voluntad, a tu Espíritu Santo, para que podamos hacer lo que a ti te agrada, lo que va con tu voluntad, con tu propósito. Hacer esa iglesia trabajadora, esforzada, esa iglesia celosa como Éfeso, quizás también tener fortaleza delante de ti para soportar la prueba, las presiones del mundo, del pecado, como Esmirna, o como esa iglesia de Filadelfia, que es una iglesia fiel, que no ha negado tu nombre, que se mantuvo fiel a tu palabra, que a pesar de que tenía poca fuerza, pero estaba allí de pie delante de ti. Permite, Señor, que tu iglesia en este tiempo sea una iglesia firme, sólida, preparada para cuando tú vengas, porque vienes pronto. Y así es, Señor. Prepáranos, santifícanos y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga
amados hermanos. Gracias, Señor, por su palabra.